Nada. Ahí en la lectura recomendada de este libro, que se llama Hematología, pero no todo el libro, porque el libro tiene enfermedades. Entonces, ahí la sugerencia de hematopoiesis, hemostasia, anemias, consideraciones generales y clasificación, y la interpretación clínica de la biometría hemática, es cómo se mide. ¿Ya? ¿El libro? No, pero lo tengo en vivo. En vivo y en directo. Pero bueno, déjame buscarlo, está por ahí de nuevo. Ya. Entonces, la sangre, ¿cierto? La bulimia es el 5 al 7% del peso corporal vivo. ¿Ya? Nosotros siempre lo vemos como el líquido, parte del volumen extracelular. El líquido extracelular. ¿Ya? Y está formada, ¿cierto? Por células, que son el principal componente, que es entre un 40 y el 45% de la composición de la sangre, que son las células, que son los eritrocitos. También, ¿cierto? Tenemos la parte líquida, que se llama plasma, donde están los líquidos en los cuales están suspendidas las proteínas plasmáticas y todos los elementos orgánicos de la sangre. Cuando miramos las proteínas plasmáticas, nosotros sabemos que son aproximadamente el 7%, 7 gramos por cada 100 ml. Y el líquido sin proteína se llama suero, pero eso ya es más para los tecnólogos. ¿Sí? Ahora, al centrifugarlo, nosotros vemos esto, ¿cierto? Y queda una capa intermedia que contiene los leucocitos y las plaquetas. Los leucocitos, que son el 1%, ¿ya? Y las plaquetas, que representan un porcentaje mucho menos. El 1% es leucocito. Poquito. Ahora, las funciones principales de la sangre, ¿cierto? Es transportar oxígeno y nutrientes, transportar hormonas, fármacos, participar de la respuesta inmune y participar en la termorregulación. Un montón de funciones que son súper importantes. Ahí tiene, ¿cierto? Entonces los eritrocitos, las plaquetas, las células blancas y las proteínas, que si uno mira, la mayor proporción de estas proteínas del plasma corresponden a la albúmina, que es aproximadamente entre el 50 y el 60% del total de proteínas del plasma. ¿Ya? O sea, 3,5 a 4 gramos por 100 ml. El resto, ¿cierto? Principalmente son las globulinas, donde están la inmunoglobulina, la IgG, ven ustedes que es muy importante la concentración que tiene, la IgA, la IgM, otras globinas como la aptoglobina, la alfa-quimetripsina, las apolipoproteínas, ¿ya? Y un pool diferenciado de múltiples proteínas, donde está la proteína, la tiroglobulina, la transferrina, la ceruloplasmina, las proteínas que ya hemos visto y que ahora vamos a reforzar, las que son importantes. ¿Ya? Esta producción de células sanguíneas se denomina hematopoiesis. ¿Ya? Se puede dividir en leucopoiesis y eritropoiesis. ¿Ya? Nosotros nos centramos ahora en la eritropoiesis, porque la leucopoiesis ya la vimos en el sistema inmune. Y ocurre principalmente, ¿cierto?, en los huesos largos, en la infancia hasta después de la adolescencia, que esto ocurre principalmente en los huesos planos. ¿Ya? Las vértebras, el esternón y los coxales que están aquí. ¿Ya? Este proceso, ¿cierto?, se lleva a cabo a partir de una célula, que nosotros llamamos célula madre hematopoyética, ¿cierto? Que tiene la característica de ser una célula pluripotencial. ¿Qué significa eso? No en cualquier tipo de en múltiples células del mismo sistema. ¿Ya? Eso es distinto. Bueno, de aquí se originan también algunas células, por ejemplo los osteoblastos, los macrófagos tisulares y las células dendríticas. Son otras células que vienen de ahí, de esa misma línea. Pero lo que uno estudia siempre estas líneas, la línea eritrocítica, la línea
linfocítica, ¿ya? Monocito, linfocito y la línea granulocito, ¿cierto? Los granulocitos y los agranulocitos. ¿Granulocitos cuáles son? Los eosinófilos, los basófilos, los eustrófilos. ¿Ya? Y los agranulocitos, los monocitos y los linfocitos. ¿Ya? ¿Los linfocitos o los eritrocitos? Bueno, los eritrocitos, ¿cierto? Es la zona principal de la sangre, que es la función principal y está diseñada para transportar oxígeno. ¿Ya? O sea, todo lo del eritrocito es para transportar oxígeno. Es una célula que tiene esa forma, ¿cierto? En el interior hay una molécula que se llama hemoglobina, ¿ya? Una proteína. Y incluso, ¿cierto? El citoesqueleto del eritrocito le permite, ¿cierto?, aumentar la superficie de contacto cuando pasa por los capilares pulmonares. ¿Ya? Entonces su forma está para eso. Tiene una membrana plegable, dura aproximadamente la sangre 120 días, tiene un porcentaje hemolítico menos del 2%, o sea que se rompen, menos del 2%, y depende mucho para su formación de algunos elementos. Este. ¿Lo conocen? Ya, ¿para qué sirve? Para formar la hemoglobina. Resúmanlo así. Entonces, mira tú que la capacidad absortiva de hierro diaria es de 2 miligramos por día. Y la concentración plasmática del hierro es de 65 miligramos. O sea, hay una desproporción tremenda, ¿cierto? Entonces, es súper importante, y en esta unidad lo vemos, ¿cierto?, estudiar el ciclo del hierro. Se llama ferrocinética, ¿cierto? Que después tú se lo pides a los pacientes. La cinética del hierro. Que es estudiar el ciclo del hierro. Cuál es su concentración plasmática, cómo se está eliminando, cómo se está reabsorbiendo, cómo se está reutilizando, básicamente. ¿Ya? Es fundamental para formar la molécula de hemoglobina. ¿Ya? Y cuando hay deficiencias, que hoy día son más frecuentes que antes, se produce una anemia que se denomina microcitos. Porque los eritrocitos contienen menos hemoglobina, por lo tanto tienden a ser células más pequeñas porque tienden a retener menos fluido en su interior. Y además tienden a ser hipocrómicos, porque la unión de la hemoglobina con el oxígeno, ¿cierto?, le da la coloración rojiza al eritrocito. ¿Ya? Hoy día, ¿por qué son más frecuentes las anemias ferropénicas? Por los veganos. Por la dieta en general. No le eches la culpa a los veganos. Porque la verdad es que el hierro elemental, ¿cierto?, se llama hierro hemo, está presente en los productos cárnicos, principalmente. ¿Sí? Pero los vegetales también tienen hierro. ¿Qué vegetales tienen hierro? ¿Ah? No, pero también pertenece al reino vegetal. Pero quiero que el que produce la lenteja con talza es un ovni, es una planta, vegetal. Pertenece al reino vegetal. ¿Ya? La espinaca, ¿cierto? Las espinacas, que son verdes, todas las hojitas verdes oscuras tienen, ¿sí? Entonces, bueno, pero la verdad que la composición de hierro del reino vegetal, ¿ya?, es menor, entonces, ¿sí? Bueno, ahora, también, ¿cierto?, ¿cuál es la otra causa de anemia ferropénica? Porque es más frecuente en las mujeres. Los ciclos menstruales irregulares y la menstruación abundante. ¿Cuánto debe durar la menstruación? 3 a 5 días. ¿Ya?
Ya. Un sangrado que requiere un cambio de toalla de Ya no se ocupan las toallas. 3 a 4 por día, ¿cierto? Pero los sangrados abundantes, que son súper comunes, son causa de anemia ferropénica, ¿ya? Y bueno, hay otras enfermedades que afectan la coagulación. Sangrado oculto, tumores, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la principal causa es la mala alimentación, principalmente. Sí, porque yo puedo no ser vegetariano, pero si tengo mala alimentación, voy a tener mala suplementación y a la larga voy a desarrollar este tipo de anemia. ¿Ya? O sea, no le echa culpa a los veganos, los vegetarianos. Se tiene que suplementar, no más nada. ¿Y en casos de agua contaminada? Sí, pero el hierro hay que mirarlo como un producto benéfico para algunas cosas, pero tóxico para otras. ¿Ya? Así que eso hay que se le presta mucha atención, por eso se estudia mucho la cinética, porque hierro libre tú no tienes. Tú lo tienes unido a la transferrina o a la ferritina. ¿Dónde está la transferrina? ¿Y dónde está la ferritina? La transferrina está en la sangre y la ferritina está en las células. ¿Ya? Entonces el hierro siempre está unido a algo. Ya, el hematocrito no se ve nada, pero nosotros más o menos sabemos que el hematocrito corresponde entre el 40 y el 45% del total, ¿cierto? En hombres entre 38 y 45% y en mujeres entre el 36 y el 42%, por ahí. ¿Ya? En las mujeres gestantes tiende a ser menor. ¿Por qué tiende a ser menor? No equilibrado. Mujeres no embarazadas y mujeres embarazadas. Hay diferencia en la tablita. Dice mujeres embarazadas, el mínimo 36% de mujeres, perdón, no embarazadas y mujeres embarazadas el mínimo 33%. ¿Por qué? No. Porque está aumentado el volumen de distribución. El volumen de distribución está aumentando. ¿Sí? Al final es como que se bajara la osmolaridad. Es parecido. ¿Sí? La viscosidad, ¿cierto? Está disminuida. ¿Ya? Ya. Entonces, ahí está el hematocrito, ¿cierto? En sus rangos de normalidad. ¿Ya? Bueno, la circulación de la sangre, ya sabemos, está principalmente en el tejido venoso, ¿sí? Y la circulación sistémica y la circulación pulmonar tienen leves diferencias, ¿cierto?, respecto de los volúmenes, ¿ya? Principalmente dada por los capilares y por las venas. Creo que esto, ¿qué están viendo ahí? Eso tú lo ves en el hemograma, viene acompañado del hemograma. Y son las características que uno observa, porque el hemograma es una visualización de la sangre. ¿Ya? Entonces, tú ves, por ejemplo, el recuento, que te indica la cantidad de eritrocitos, que también se puede expresar como porcentaje, que se conoce como hematocrito. ¿Ya? Ahí está el recuento de eritrocitos, 5.4 millones, 4.8 millones, y el porcentaje 47%, 42%. ¿Ya? Eso es lo primero. Luego nosotros vemos la hemoglobina. La hemoglobina, que es súper importante, como veíamos ayer en una fórmula, ¿cierto? Porque determina la carga de oxígeno arterial. Esa es la que determina la carga de oxígeno arterial, la hemoglobina. ¿Ya? A veces tú puedes tener un hematocrito al límite, pero si la hemoglobina está normal, no pasa nada. ¿Ya? La hemoglobina es la limitante. Entonces la hemoglobina, 15%, normalmente se considera como valor normal, 15 gramos por decilitro. ¿Ya? Volumen corpuscular medio.
¿Qué significa eso? Ahí está, mira, la fórmula. Hematocrito por 10 partido por la cantidad de eritrocitos. ¿Qué están viendo en el volumen corpuscular medio? ¿Es igual? Ya, pero ¿qué están viendo ahí? El volumen corporal medio es el tamaño del eritrocito. Eso también. ¿Ya? Y eso es determinante de la anemia microcítica y megaloblástica. ¿Ya? Microcítica y megaloblástica. Entonces ahí están viendo el tamaño. En el otro están viendo la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de hemoglobina que existe por el eritrocito. ¿Ya? Y luego está la concentración corpuscular media de hemoglobina. Miren la diferencia, esta es concentración de hemoglobina promedio de los eritrocitos y esta es concentración de hemoglobina promedio por cada 100 ml de sangre. Esa es la diferencia, por eso es importante la matemática, las unidades, súper importante. ¿Ya? Bueno, y el diámetro celular medio, esto por ejemplo es para ver, si uno evalúa el diámetro celular promedio, ¿cierto? Es para ver si hay diferencias de diámetro. Ya, porque a veces por ejemplo tú tienes reticulocitosis, que es cuando existe una anemia aguda, se empiezan a liberar eritrocitos inmaduros que son más pequeños, que tienen núcleo, y ahí vas a tener eritrocitos de un tamaño y otros más pequeños. ¿Ya? Bueno. Voy a dar una pelea afuera. Mira, pues. Al cero la perrita. Y anda en el patio, ¿cierto? ¿Ustedes acogieron? Que ya la Profe, ¿en una mujer menopáusica los valores suben? ¿O se ¿Por qué? mantienen? ¿Por qué? ¿No? ¿Qué es igual? Sí, pero ¿por qué? Porque normalmente se da, hay un decremento de la masa muscular y no aumenta el tejido adiposo. Entonces eso los nivela. El porcentaje de agua corporal total es menor después de los 50 años. ¿Ya? Baja del 55% que es la mujer al 50%. ¿Ya? Ya. Ahí tiene, ¿cierto? Mira, la cantidad de hemoglobina promedio, ¿cierto? En recién nacido, en mayores de 18 años. ¿Ya? Esta es la desviación estándar. ¿Ya? El hematocrito promedio y el BCM promedio. ¿Ya? Ya la unidad de medida del BCM, ¿qué unidad de medida es esa? ¿Qué unidad de medida es esa? Ahí está, mira. Pentolitros. ¿Ya? Ahí tienen un link. Andrés. ¿Quién es Andrés? ¿Cortés? ¿Sebastián? Ahí está. Interpretación del hemograma y ahí lo pueden leer. Todo lo que yo les estoy diciendo, pero está muy claro. ¿Ya? Es materia complementaria. Lo saqué del link. Está ahí. Dejen de sufrir. No se toman al final del día. Se lo prueban fármaco, todos me miran feo. No sé. Todos los acá me miran feo. Yo trato de hacer mi mejor esfuerzo para que usted aprenda. ¿Ya? Miren así. Eso es lo que yo tengo en mi cabecita.
Como mejor esfuerzo, usted aprende. Ya, la hemoglobina. La hemoglobina entonces es una proteína que está en el eritrocito, ¿cierto? Pertenece a un grupo de globinas que son, hay varias globinas, la mioglobina, la neuroglobina, la citoglobina, un montón de estas moléculas que transportan oxígeno. La hemoglobina, ¿cierto? Está formada por el grupo M y globina, ¿cierto? El segmento globina que corresponde a la proteína, ¿ya? Tiene las cadenas alfa y las cadenas beta, ¿cierto? Que son las cadenas globina, alfa globina y beta globina, que son las que ustedes ven ahí, alfa globina y beta globina. Y tiene una característica, esta proteína en su conformación cuaternaria, que es la última conformación que logran las proteínas cuando se unen las cadenas aminosídicas, ¿cierto? Cuando está unida este grupo M, ¿cierto? La unión de estos grupos M al oxígeno cambia su forma. ¿Ya? Entonces, cuando se une un grupo M al oxígeno, se expande y permite una mejor afinidad por los otros de oxígeno. Por eso que la curva de disociación oxígeno a la hemoglobina es así. ¿Sí? Y no es así. Es una curva sigmoidea porque aquí empieza a aumentar la afinidad por el oxígeno y de repente aumenta exponencialmente. ¿Ya? Bueno, hay distintos tipos de hemoglobina en la sangre que representan porcentajes bajos. Por ejemplo, está la hemoglobina 2 que conserva las cadenas fetales, pero que no se llama hemoglobina fetal, ¿ya? Sino que conserva las cadenas delta, que son en vez de las cadenas beta que se sustituyen, conserva las cadenas delta. Está la hemoglobina A1C, ¿cierto? Que se une a la glucosa, se conoce como hemoglobina glucosilada o glicosada. La metahemoglobina, ¿cierto? Que puede ser inducida por varios factores, pero es una hemoglobina que tiene dificultad de transportar oxígeno y que tiene una baja representación también en nuestro plasma, pero hay ciertas enfermedades en las cuales, ¿cierto? Puede manifestarse, o a veces ciertos consumos de algunos compuestos farmacológicos puede hacer que aumente su concentración. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los grupos NAT son capaces de reducirla y corregir el impacto, pero los grupos NAT son reducidos y son limitados. Entonces, cuando hay muchas, causa un problema. ¿Ya? Y como no puede transportar oxígeno, ¿cierto? Produce una enfermedad que se llama la enfermedad del hombre azul. Bueno, ¿qué es metahemoglobinemia? ¿Ya? Y la hemoglobina fetal, ¿cierto? Que se ha estudiado harto porque conserva las mismas características de la hemoglobina fetal y se ha estudiado harto porque tiene mayor capacidad de transportar oxígeno. Cuando nosotros enfrentamos la hemoglobina fetal con la hemoglobina materna, la hemoglobina fetal tiene más afinidad por el oxígeno. Entonces eso hace que en la placenta el oxígeno se desvíe hacia el lado fetal y no se mantenga en el espacio sanguíneo. ¿Ya? Profe, pero si no logra transportar oxígeno, ¿cómo llega? ¿Cómo? Usted dijo que la meta no... Ah, sí, pues, pero ahí es limitado, no es total, sino que tiene una representación en la enfermedad del 30 al 40%. Y puede ser inducido por algunos medicamentos, igual que pueden producir metahemoglobina. Y cuando tienen esa enfermedad es porque aumenta esa y disminuye la otra. Claro, porque el NAT no la puede reducir. Ahí está. O sea que la otra no Convierte la metahemoglobina de nuevo en hemoglobina, el NAT. ¿Ya? Entonces el NAT es limitado, por un sistema enzimático limitado a nuestro cuerpo. ¿Ya? Entonces no podemos tener metahemoglobina en exceso. A eso se refiere. Y ahí está. ¿Qué significa esa curva? La de... Ya, mira. Vamos a ver más adelante, ¿cierto? La mioglobina, que está por ahí la mioglobina. ¿A dónde está la mioglobina? Ahí en el MD. No, pero en el cuerpo. En los músculos. Y hace eficiente el transporte de oxígeno dentro de la célula muscular. Ya, esa molécula tiene un hierro para transportar un oxígeno. Entonces la curva es así. ¿Ya? O sea, quiere decir que si yo aumento la concentración de oxígeno,
se va a saturar. ¿Sí? En cambio, la curva de la hemoglobina es un poco más lenta al inicio y luego cierto aumenta. Y es porque la hemoglobina, cierto, en esta parte aumenta su afinidad por el oxígeno. La hemoglobina en ambientes ricos en oxígeno aumenta su afinidad por el oxígeno porque puede cambiar su conformación. ¿Ya? Por eso es así la curva. ¿Ya? Bueno, ahí tienen de dónde provienen, ¿cierto? Si ustedes miran la hemoglobina, ¿cierto? Se forma de exones del cromosoma 16 y el cromosoma 11, ¿cierto? Ahí vienen las cadenas alfa y las cadenas beta. Ahí son proteínas. ¿Ya? El cromosoma 17, ¿cierto? La mioglobina, el cromosoma 22, 17 la citoglobina y la neuroglobina, el cromosoma 14. Tienen distinto origen cromosómico, pero son moléculas que cumplen la misma función. ¿Ya? Ahora, lo que hacen estas moléculas es transportar más eficientemente el oxígeno dentro de los tejidos. ¿Ya? Entonces, la neuroglobina es las neuronas. La citoglobina, ¿cierto? En tejidos como el riñón, que requieren un alto consumo de oxígeno, el corazón. ¿Ya? Y la hemoglobina, la sangre. Bueno, ahí están, ¿cierto?, las diferencias de la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina del adulto, y que es la hemoglobina con la cadena alfa y beta, y la hemoglobina con las cadenas alfa y delta, y esta es la hemoglobina fetal, ¿cierto? Y la hemoglobina embrionaria. ¿Ya? Ahí está, ¿cierto? A lo largo del desarrollo embriológico, cómo se van diferenciando, ¿cierto? Ven ahí que a las 40 semanas, ¿cierto?, del nacimiento, antes la cadena beta, ¿cierto?, se expresa casi al final, la cadena alfa se expresa mucho antes, ¿cierto? Depende de factores que están en el saco vitelino, en el hígado y en el vaso, donde ocurre la hematopoiesis en el periodo embriofetal. ¿Ya? Y luego, ¿cierto?, la cadena beta principalmente es cuando las células están en la médula ósea. ¿Y eso por qué? Eso es porque las células finalmente son las que determinan qué se expresa. ¿Ya? Entonces, la célula, el ambiente celular es el que determina qué conformación final va a tener la proteína, porque es la que lee los entrones y los exones. ¿Ya? Esa es la explicación de por qué, ¿cierto?, en la médula ósea, ¿cierto?, se sintetiza principalmente cadena B. ¿Ya? Y se deja de producir cadena gamma, que es parte de la hemoglobina fetal. Y en la hemoglobina, ¿cierto?, muy baja concentración de esta cadena gamma y muy alta concentración de la cadena alfa y beta. ¿Ya? Ya, la función principal es transportar oxígeno. ¿Ya? Entonces, lo que ustedes ven ahí, ¿cierto?, es la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, en la cual nosotros, en una concentración sanguínea de oxígeno, la normal es de 60 milímetros de mercurio. Entonces, la PO2 es de 60 milímetros de mercurio. De 60 a 100. Y eso, cuando tiene esa concentración, eso condiciona una saturación sobre el 95%. La saturación sobre el 95%. ¿Ya? Entonces, el saturómetro, que es un aparato muy sencillo, muy económico, ¿cierto? Tiene una información que es valiosísima. ¿Sí? Porque en definitiva tú con eso puedes leer cómo se está transportando el oxígeno en la sangre. ¿Ya? Porque, ¿cómo obtenemos esto? ¿Cómo obtenemos la PO2? La concentración de oxígeno en la sangre. ¿Cómo la obtienes? Directamente, porque esto, la saturación es indirecta. ¿Ya? La saturación es indirecta, claro. Este aparatito que uno pone acá es totalmente indirecto. ¿Sí? Sí, una luz que atraviesa y se desvía. ¿Sí? La pasa cuando le enseñan en química
¿cómo se llama? Espectrofotometría. Pero- ya. Profe, casos de hiperventilación, que haya mucho oxígeno, ¿cómo afectaría la curva? El problema de la hiperventilación es que si tú hiperventilas, disminuye el CO2 y la curva se desplaza hacia la izquierda. ¿Se satura antes? Sí, pero tiene una dificultad por efecto del pH, la hemoglobina de entregar el oxígeno. ¿Ya? Entonces, la curva, ¿cierto? Así es perfecta. Si la curva se desplaza hacia la izquierda, la hemoglobina tiene la dificultad de entregar el oxígeno. Y si la curva se desplaza hacia la derecha, la hemoglobina tiene la dificultad de unirse al oxígeno. Derecha izquierda. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los trastornos ácido-básicos, que los vamos a ver en estas unidades que quedan, condicionan una alteración de ese tipo. Entonces, la alcalosis desplaza la curva hacia la izquierda y la acidosis desplaza la curva hacia la derecha. ¿Ya? Entonces, no se olviden que esto cumple el principio de que la hemoglobina es una proteína de transporte. ¿Ya? Entonces las proteínas de transporte pueden verse alteradas por factores como la temperatura, por ejemplo, el pH, ¿sí? La disposición de nutrientes. Eso puede afectar, ¿cierto?, su capacidad funcional. ¿Ya? Bueno, en el espacio venoso la concentración de oxígeno es de 40 a 60. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la diferencia arteriovenosa de oxígeno? Se tienen que acordar. Ya. Bueno, HbA1, ¿qué es lo que era? La de la glucosa. La hemoglobina glicosilada. ¿Y por qué se forma esta hemoglobina glicosilada? Paloma. ¿Cómo se tenía al final el PO2 directamente? Ah, no les dije. Pero es que usted me tenía que decir. Ustedes tuvieron primer auxilio, cuidados del enfermo. ¿Y no vieron nunca el análisis de gases arteriales? No. El análisis de gases arteriales se toma una muestra de la sangre arterial y esa muestra se conserva anaeróbica y ese análisis te entrega el pH, la concentración de CO2, la concentración de oxígeno y el bicarbonato sustraído, que es como 0 es su valor normal, menos 2, menos 4 si hay déficit, más 2, más 4 si hay exceso. ¿Ya? Se llama exceso de base, ¿cierto? Y eso es lo que te entrega el análisis de gases arteriales. Pero es una mezcla, es un análisis súper invasivo porque tienes que funcionar una arteria, partiendo por ahí. Entonces no es llegar y pedirlo, se piden ciertas circunstancias. ¿Se le dice gasometría, bueno? Gasometría arterial. ¿Ya? Y ahí pueden medir la PO2, la PCO2, el pH y el exceso de base. Una enfermedad respiratoria cuando ya es compleja, cuando hay un trastorno ácido-base, un desequilibrio electrolítico, enfermedades renales, pacientes con patologías digestivas complicadas como vómito crónico o ya de varias larga data, para ver si hay un trastorno del pH. ¿Ya? Y para que tú lo puedas corregir. Bueno, ¿ya cuándo se forma la hemoglobina glicosilada? Cuando la glucosa se une a los glutaminos de ¿Ya? La glucosa entonces se une a la proteína, porque las proteínas tienen la capacidad de unirse a grupos químicos, ¿cierto? Y la glicosilación es un proceso químico natural que le ocurre a las proteínas, junto con la acetilación, la metilación, la ubiquitinación y todo eso. ¿Sí? Ya. Entonces, pero para que se dé, ¿cierto? Las proteínas tienen que estar expuestas a una concentración de glucosa elevada por a lo menos 3 o 4 meses. Pero se dice escacusa. Por eso se acusa, ¿cierto? Entonces, bueno, su valor normal, ¿cierto? Es menos del 5%. Ese es el valor normal. Entre el 5 y el 6%, ¿sí? Lo es bueno, ¿cierto? En un diabético bajo el 7%. Pero entre 5 y 6% es normal. En un diabético que siempre se consideran otros parámetros, porque
tiene una enfermedad, ¿cierto? Uno que sea bajo el 7% y la glucosa bajo el 180 es súper bueno. En usted no, porque usted dice, oye, yo me tomo la glucosa en ayuno y si tengo más de 95 ya me empiezo a preocupar. ¿Ya? Bueno, y refleja, ¿cierto? Mira, el promedio de glucosa, mira, con una hemoglobina glicosilada del 9%, el promedio de glucosa en los últimos 3 meses fue de 215. O 11.9 milimoles. ¿Ya? Ya, los leucocitos son las células blancas, ¿cierto? Que nos ayudan en la respuesta inmune. De los leucocitos, ¿cierto? Que su valor en recuento global, si ustedes lo miran, ¿cierto? Es 4.5 a 11 millones por litro. ¿Sí? De 45 a 11 millones por litro. O 110 millones por litro. Si lo calculan, ¿cierto? Por 100 ml en relación a los eritrocitos, el número es bastante menor. ¿Ya? De las células sanguíneas, ¿cuál es la principal? De estos leucocitos. El neutrófilo, el principal, corresponde al 50, al 60% del total de leucocitos. ¿Ya? Después vienen los linfocitos, que son los linfocitos que hay escondiditos, ¿cierto? Están los T, los B, los TG, pero todos los que hay más sueltos. ¿Ya? Los monocitos, los eosinófilos y los menos abundantes son los basófilos. Ya, los monocitos, ¿qué le pasa a los monocitos? Se diferencian en macrófagos en el tejido periférico. ¿Por acción de qué? El interferón. ¿Los eosinófilos en qué participan? En la defensa contra parásitos, ¿cierto? Y los basófilos también, o en la vía de Helper 2. La vía de Helper 2. ¿Ya? Ahí están, ¿cierto? Los leucocitos totales, los neutrófilos, los linfocitos, los monocitos y los eosinófilos en las diferentes edades. ¿Ya? Ya, los neutrófilos, ¿cierto? Son fagocitos profesionales, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se llaman eso? Porque acuérdense ustedes que lo que hacían era, son capaces de liberar gránulos que degradan el tejido extracelular y luego fagocitarlo. Y la diferencia con el macrófago, porque uno dice, no, si son mejores los macrófagos, la diferencia con el macrófago es que solo puede fagocitar aquello que está marcado. ¿Ya? Bueno, participan, ¿cierto? Siempre en la respuesta inflamatoria aguda y son abundantes en procesos infecciosos agudos y en procesos inflamatorios agudos. ¿Ya? Entonces uno dice, el paciente tiene neutrofilia cuando está aumentado. ¿Ya? Y eso está asociado siempre a infecciones. ¿Ya? El neutrófilo migra hacia el tejido periférico como primera célula, ¿cierto? En ese proceso de activación que ya estudiamos, así que no vamos a pasar solamente. Ya, contiene gránulos, ¿cierto? Que también lo conversamos en algún momento. Los primeros, ¿cierto? Si uno ve los inespecíficos van destruyendo, ¿cierto? Tejido. Los granos específicos son más bien para tejido específico como colagenasa, elastasa. Y los granos terciarios, ¿cierto? Que también le ayudan a estos procesos de degradación de la matriz extracelular. Se pueden comportar como células presentadoras de antígeno también los neutrófilos. Ahí está presentando el antígeno. Y corresponde a la línea no clásica de las células presentadoras de antígeno. El monocito, ¿cierto? Se diferencia del tejido periférico de los macrófagos y normalmente cumple un rol importantísimo en la inflamación crónica. Ya, todos los procesos crónicos están mediados por abundantes macrófagos y pertenecen al grupo de las células presentadoras de antígenos clásicas. Los eosinófilos participan en la respuesta frente a parásitos, pero también están asociados a la respuesta alérgica. ¿Sí? En toda la enfermedad alérgica inmunomediada,
ustedes van a ver el patrón diferenciado hacia TGLPER2. ¿Qué quiere decir? Que recuerden que la balanza es como TGLPER1, TGLPER2, TGLPER17, T regulador, una balanza. Entonces tú ves en la enfermedad inmunomediada siempre un aumento de la actividad TGLPER2. O sea, como en el asma. En el asma se describe que es totalmente TGLPER2, entonces todos los mecanismos antiasmáticos, todos los fármacos antiasmáticos tratan de bloquear esas vías. ¿Ya? Hay estabilizadores de mastocitos, hay inhibidores de leucotrieno y eso. ¿Ya? Ya, los basófilos, ¿cierto? Son menos abundantes, participan también de los procesos alérgicos, son súper importantes en la inflamación aguda porque liberan un gránulo que es fundamental, que es la histamina. ¿Sí? Y las plaquetas, ¿cierto? Que aquí las vamos a estudiar mucho porque forman parte de los procesos de reparación tisular, pero participan mucho de la hemostasia, de la primera fase de la hemostasia. Y ahí está el linfocito. ¿Cuál está enojado? ¿Qué ácido tóxico? ¿Me gana más? Ya, las proteínas del plasma. Ya, bueno, las proteínas del plasma, la principal proteína plasmática es la albúmina. ¿Ya? Es una proteína que sirve de transporte, sirve como sustrato energético también. ¿Ya? Estudia mucho la albúmina por transporte y también sector regulador del pH, porque es un aceptador de protones. ¿Ya? Una proteína de carga negativa que principalmente transporta moléculas de naturaleza ácida. ¿Ya? Y es muy poco selectiva. Tiene afinidad por diferentes moléculas y no es específica. ¿Ya? La selectividad está dada por afinidad y especificidad, y esta tiene afinidad por distintas moléculas y muy poco especificidad, entonces muy poco selectiva. ¿Ya? Bueno, sin duda, ¿cierto? Que es la proteína más importante del plasma, que si siempre la miran mucho, ¿ya? Que se mantenga entre estos rangos. Hay procesos que pueden hacer que la albúmina esté disminuida, como por ejemplo enfermedad renal, que el paciente elimina albúmina por la orina y eso hace que su concentración empiece a disminuir. Enfermedad de insuficiencia hepática se produce principalmente en el hígado. ¿Ya? Desnutrición severa también puede provocar eso. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de que bajen los fuera del parámetro? ¿Cuál es la consecuencia de hemorragia? Porque esto es después de cardiovascular, entonces ¿qué pasa si yo disminuyo las proteínas de plasma? Disminuye la presión oncótica plasmática, aumenta la hidrostática y hay más riesgo de edema. ¿Ya? Ahora a veces ustedes van a tener situaciones en que tienen pacientes hospitalizados y que le están suministrando administración parenteral para que logren un buen nivel de proteínas plasmáticas para operarlos. Y si no lo logra, no lo pueden operar, porque es un riesgo. Porque las proteínas del plasma, aparte de lo que estamos hablando de la albúmina, participan en los procesos de reparación, participan de, si uno dice, por ejemplo, hay en fármaco que tengo una clase, en la clase dice 0 al 100% de unión a proteína, ¿ya? Y tú tienes aquí el 50%, y aquí hay 5 fármacos, y aquí están todos. Todos los medicamentos se unen más del 80% a fármacos, o sea, a proteínas. Todos se unen en un sobre el 80%. Todos. Como te decía yo, esa imagen yo siempre la miro y me da curiosidad. Porque de aquí está el 80%. Y aquí están todos los fármacos. Y aquí hay como 2, 3. Aquí anda el líquido, no sé, una proteína. ¿Ya? Que ni siquiera es un fármaco. No sé, una proteína. ¿Ya? Por ahí anda el atenolol.
Y aquí están todos. Diazepam, midazolam. Entonces todos los medicamentos que se usan en la anestesia y en las terapias se unen a proteína. Y si tú no logras que se unan a proteína, vas a tener más. La fracción siempre, la fracción unida a proteína, tanto de hormonas, de neurotransmisores como de fármacos, es una fracción de reserva. Entonces si no se une a proteína, hay más libre y producen más complicaciones. ¿Ya? Y su tiempo efectivo también es menor. Bueno, ahí está el fibrinógeno, ¿cierto? Que se convierte en fibrina. Y es fundamental en este estudio que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Estas son las principales proteínas del plasma. Las principales. ¿Ya? Entonces ahí arriba está la albúmina, ¿cierto? Dice proteína transportadora y es un regulador osmótico. Importante, lo que estábamos conversando recién. Además, ¿cierto? Puede fijar una serie de compuestos, vitaminas, ácidos. Y ahí está su concentración de 4,5 a 5 gramos por cada 100 ml o 4.500 a 5.000 miligramos. ¿Ya? Dependiendo de la unidad. Ahí tienen, mira, la antiproteasa alfa 2, ¿cierto? Que es una proteína que es súper importante por su concentración. Es una proteína que, por ejemplo, esa disminuye la gestación. Y uno tiene que tener cuidado con algunos medicamentos que en la gestación no están indicados por eso, por la falta de unión a esa proteína que es la alfa antitriptasa. ¿Ya? Bueno, ahí está el fibrinógeno, ahí está la aptoglobina, ya que es la fijadora de hemoglobina libre. La hemopexina, ¿cierto? Que ayuda, la transferrina que transporta hierro, la apolipoproteína que participa en el ensamblaje de las lipoproteínas, el angiotensinógeno. ¿Qué no le gusta? Ya salió de nuevo si me el angiotensinógeno. Bueno, y también en el plasma hay unos elementos que ustedes ya conocen por las proteínas del complemento y unos que vamos a conocer ahora que son los factores de la coagulación. ¿Ya? Y son un montón de proteínas, ¿ya? Que tienen números, pero no todos son proteínas, porque son los factores de la coagulación son 16, pero entre medio está el calcio, que no es una proteína, ¿ya? Pero es un factor de la coagulación. También hay fosfolípidos de membrana que tampoco son proteínas, ¿ya? Pero de las proteínas de la coagulación son un montón y son súper interesantes estudiarlas porque están asociadas a muchas enfermedades, ¿ya? Bueno, y los demás son factores de crecimiento, globulinas transportadoras, la transtirretina, ¿cierto? Que es la proteína que transforma normal en proteína y así. Ya, entonces la albúmina es una proteína de transporte por excelencia, según las diferentes sustancias, caracteriza por su baja especificidad y siempre hay que mirar, ¿cierto? Su saturación. ¿Ya? Entonces, ahí esto lo aprendemos, ¿cierto? Cuando vemos fármacos, que hay una interacción medicamentosa. ¿Ya? Cuando dos medicamentos se unen en una misma proteína, uno va a terminar desplazando al otro. ¿Ya? También, ¿cierto? Participa en la reserva energética y es amortiguador del pH. ¿Ya? Ahí están algunas de sus características, se sintetiza en el hígado, ¿ya? Forma parte del fluido extracelular, del fluido cerebroespinal en bajas concentraciones, la orina muy bajas concentraciones, también está presente en el líquido amniótico y en el fluido intersticial. ¿Ya? Ahí está la función, ¿cierto? Es altamente soluble en agua, tiene un peso molecular de 66 kilodalton. Eso es importante porque todas las moléculas con un peso molecular inferior a la albúmina se filtran. Todas las moléculas que no tienen el siguiente sistema que vamos a estudiar prontito, ¿cierto? Que es el sistema binario. Estos son como 2 o 3 clases, no son más. ¿Ya? Hablamos del riñón. ¿A me gusta el riñón? Lo vengo diciendo desde marzo. Bueno, la gamma globulina, ¿cierto? Son las proteínas que prestan la inmunidad, ¿sí? Y estas las conocemos ya, ¿cierto? Si yo le digo la IgG, participa en la respuesta inmune, ¿cierto? Fundamentalmente es la de mayor concentración, la de mayor vida media, ya la IgG. Miren la concentración plasmática. Ya normalmente la encontramos como un monómero
¿Sí? Aquí le prestamos atención a otra, la IgM. A esa le prestamos atención porque en sangre nosotros hablamos de la incompatibilidad de grupos y la IgM es la que produce la reacción de aglutinación. ¿Ya? Que es cuando los eritrocitos se unen a esta molécula, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, hace que se rompan. ¿Ya? Bueno, la IgA, ¿cierto?, que participa en la defensa principalmente en mucosa, está presente en diferentes concentraciones, todas están presentes en el calostro, pero la única que puede atravesar la placenta es la IgG. Dígalo con fuerza. Dicen IgG. Ya. Y las otras globulinas, ¿cierto?, que están en el plasma, por ejemplo, estas proteínas que transportan compuestos que son potencialmente tóxicos para las células y para la sangre, la transferrina, la ceruloplasmina, la aptoglobina y la hemopexina, ¿cierto? Esta transforma las porfirinas, esta transporta hierro, esta transporta cobre y hierro, y esta transporta ayuda a transportar el grupo M. ¿Ya? Entonces son, perdón, las globinas. ¿Eso era algo de la lipoproteína? No, todavía no. Todavía no era el lipoproteína. Ya, otros péptidos que hay en la sangre también son las hormonas proteicas. ¿Cuáles son las hormonas proteicas? Ya, las T3 y la T4, ya. La prolactina, la hormona del crecimiento. ¿Ah? ¿Pero cuáles? La de la hipófisis mejor, ¿cierto? La TSH, la ACTH, ¿ya? La oxitocina. ¿Qué? Cortisol no, cortisol es esteroidal. Ya. Bueno. Presión oncótica otra vez. Es mantenida, ¿cierto?, por las proteínas del plasma. ¿Ya? Entonces, si ustedes miran, ahí tienen el movimiento de agua. Y el movimiento de agua, ¿cierto?, en una arteriola y en el capilar venoso. ¿Ya? Y eso, mira, al inicio del capilar, ¿cierto? Este es el modelo clásico de Starling, ¿cierto? Al inicio del capilar se separan un poco estas, ¿cierto? Aumenta la presión hidrostática. Y esta, ¿cierto?, se mantiene constante hasta que acá empieza a aumentar porque cae la presión hidrostática y eso aumenta la reabsorción. Y después vuelve a su estado basal, que es la presión hidrostática. Ya, eso lo estudiamos, lo repasamos, lo vimos varias veces, así que lo vamos a pasar. ¿Ya? Los lípidos, ¿cierto? Los lípidos de la sangre también son importantes. Nosotros tenemos los principales lípidos de nuestro organismo, son los triglicéridos, el colesterol libre. En el gráfico que vimos de las clases anteriores, la presión oncótica iba a ser controlada. Sí. ¿Y por qué ahora es así? Porque ahora sabemos. Entonces ahora lo voy a comprender. Si yo hago descender la presión hidrostática, la oncótica aumenta en el lecho capilar. ¿Ya? Porque está perdiendo agua. Entonces después esta vuelve después a la normalidad. Pero en el espacio de la vélula aumenta. Después vuelve a la normalidad. ¿Ya? Hay en los capilares, por ejemplo, en los capilares renales, eso es súper importante. Entonces, cuando los capilares que rodean a los túbulos tienen una presión oncótica elevadísima. Y eso va a hacer que reabsorban más eficientemente el agua. ¿Ya? Así que eso es que prestar atención. Mira, aquí dice en este lado, ¿cierto? La presión oncótica resulta de la dilución postvenular, de la porción postvenular, ¿ya? Permitiendo que el agua regrese al espacio intravascular. O sea, hay una dilución postvenular.
Eso significa que como perdió agua, la presión osmótica aumenta. ¿Ya? Dice Flying True, como los periodistas chilenos que besan. Es porque además para cubrir la muerte de una señora de un reinado que no nos interesa a nosotros. Bueno, es parte de noticias mundiales, pero yo no sé, siempre hemos estado, o sea, sí lo sé, porque hemos estado preocupados de esa monarquía siempre. El momento regional es muy... Que no hay vuelta, hay que aprovechar. Pero el relato era terrible. Ahí the Kingdom of the Queen. Ya, vamos. Principales lípidos del organismo, ¿cierto? Estas moléculas que usted ve aquí es una lipoproteína. Cuando nosotros hablamos del LDL, el HDL, el VLDL y el VLDL, estamos hablando de lipoproteínas, que son una macromolécula compleja formada por una monocapa de fosfolípidos y con proteínas integrales que se convierten en receptores. Y esos receptores los llamamos bioquímicos. Vamos. ¿Cómo se llaman esos receptores? Apolipoproteínas. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se diferencian los lípidos, Constanza? ¿Por qué uno se llama LDL, HDL y VLDL? ¿Por qué? Por la cantidad ¿De qué? ¿De qué? María Ignacia. ¿Qué pregunto? Por la proteína que tiene. Una es A y la otra es B. ¿Por qué es LDL? ¿Cómo se llama? Lipoproteína. HDL. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La proteína. ¿La proteína de qué? Porque una era A y la otra es B. No. el peso. Ahí está la diferencia. La composición. Entonces, si tú miras los kilomicrones es como nosotros, el kilomicrón es como tú lo absorbes, ¿cierto? En el intestino. Eso es que esto es importante. En 2-3 semanas más cuando veamos digestivo. Entonces, el kilomicrón tiene principalmente triglicéridos, si lo ves, ¿cierto? La cantidad de colesterol es marginal, la cantidad de fosfolípidos es marginal y la cantidad de proteína es muy marginal. ¿Ya? Esto ya, VLDL, LDL y HDL se sintetizan en el hígado. Y ahí si tú miras, la composición es diferencial. Entonces, por ejemplo, el LDL tiene una composición muy elevada de colesterol. El HDL tiene una concentración elevadísima de proteínas y una baja de colesterol y una fosfolípido abundante. Si lo comparamos con los otros, 30, 22, 18. ¿Ya? Entonces, eso hace que el LDL tenga más tendencia a la oxidación. ¿Por qué? Porque el colesterol se oxida para formar moléculas. O sea, cuando se forma a partir del colesterol el cortisol, como dijo la Tatiana, ¿cierto? Cuando a partir del colesterol se forma cortisol, el colesterol se oxida para formar cortisol. ¿Ya? Entonces, en ese proceso de oxidación, ¿cierto? Se le atribuye a estas que son el principal componente de las placas de ateroma. Por eso que este se mira mucho y se observa mucho su concentración normal. ¿Ya? Que debe estar deseable menos de 130 miligramos por decilitro y el límite alto es 130,59, 159
y elevado se considera sobre 160. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de este colesterol, ¿cierto? Estamos hablando del colesterol libre. Y ahí ese colesterol, ¿cierto? Siempre hay que tenerlo bajo 200 miligramos por decilitro. El colesterol HDL, mira, no tiene límite. Mayor a 85, porque el colesterol, bueno, ya, y los triglicéridos, ¿cierto? Deseable, menos de 200, límite alto, 200 a 329, y muy elevado, ¿cierto? De 400 mililitros. Los triglicéridos, ¿por qué están formados? Por ácido graso y una molécula de glicerol. Y esos son la principal fuente energética que tenemos. ¿Sí? Los triglicéridos. ¿Cuántos ATP sacamos de una molécula de triglicéridos? 12 de ácido graso y 32 del glicerol por gluconeogénesis. 72. Entonces, de la molécula de glucosa, ¿cuánto ATP sacamos? ¿Qué cosa? La molécula de glucosa 36, ya estamos 4, 32, ¿cierto? Ya, una molécula de triglicéridos obtiene 68. ¿Ya? Entonces es bastante. Por eso la grasita es buena para la energía. Ya, y ahí están sus apolipoproteínas, ya ahí están sus famosas apolipoproteínas. Entonces, a esta se le presta mucha importancia últimamente la ApoB100, porque está asociada a una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. ¿Ya? ¿Heredable? ¿Heredable? Herencia autosómica. Ya, y ahí está el colesterol bueno y el colesterol malo graficado, ¿cierto? ¿Ah? Esa pregunta es la misma. Y esto es lo que produce. Ahora, mira, si ustedes ven esto, ¿qué parámetros hemodinámicos se está alterando con esto? No, porque no está cambiando. ¿Ya? La resistencia periférica al flujo. Ah, está muy bien. La resistencia periférica al flujo. Entonces va a disminuir el flujo. ¿Por qué? Porque la resistencia periférica al flujo está aumentada. ¿Y por qué está aumentada? ¿Y está provocando la placa? Disminución del radio. Muy bien. Nos vemos el lunes.